Nada más que te quiero decir que nos vas a hacer lo que el viento a Juárez. En México, como en el resto de América Latina, los movimientos sociales de izquierda mantienen un constante debate abierto sobre las mejores formas de luchar para construir un mundo diferente. La diversidad de opiniones, ideas, teorías, experiencias prácticas y metodologías políticas enriquecen diariamente la militancia, la estrategia y la táctica de todas y todos. Pero ¿qué pasa cuando, disfrazado de crítica, el discurso y la práctica política de algún sector le favorece sistemáticamente a la derecha más reaccionaria? Vaya, ¿cómo es que desde posiciones presuntamente radicales, algunos actores políticos ayudan a que la derecha gane las elecciones atacando a los candidatos, partidos y movimientos de izquierda? Este tipo de actitudes no son extrañas. Para muestra, vamos a ver lo que pasó en Bolivia y en Ecuador. Vamos primero, si les parece, con Bolivia. Durante el gobierno en Bolivia de Evo Morales, una de las grandes batallas libradas por el movimiento al socialismo fue contra las agencias estadounidenses que operaban en territorio boliviano. Entre estas agencias destacan la DEA y la USAID. El entonces presidente de Bolivia describió a la USAID como una agencia de penetración ideológica y política en organizaciones sociales que buscan consolidar intereses específicos del imperialismo en territorio nacional. Juan Ramón Quintana, ministro de Evo Morales, señaló a dicha agencia estadounidense por apoyar a algunos grupos indígenas para que se opusieran a proyectos de desarrollo del gobierno de Evo Morales. Por supuesto, estas movilizaciones fueron usadas por los medios de comunicación globales para hacer parecer que el pueblo indígena boliviano estaba en contra del MAS, aunque eso es una mentira evidente, porque la mayoría del pueblo indígena en Bolivia apoya y apoyó al movimiento hacia el socialismo y a Evo Morales. Pero la estrategia era propiciar las condiciones para que Estados Unidos tuviera condiciones de intervenir contra Bolivia, legitimados por los medios de comunicación globales que operaban desde Estados Unidos. En Ecuador, un fenómeno similar contribuyó a golpear al movimiento correísta en la elección presidencial de hace algunos días. El llamado voto nulo terminó dándole la ventaja al banquero Guillermo Lasso sobre el joven progresista Andrés Arauz. Este llamado fue protagonizado por Yacu Pérez, un ex candidato autodenominado ecosocialista y crítico del gobierno de Correa, bajo el argumento de que el correísmo es extractivista. A pesar de autodenominarse indigenista y de izquierda radical, Yacu Pérez declaró públicamente estar en contra de los apoyos sociales económicos porque, según él, los pobres se gastarían su dinero en cerveza. El candidato del partido Pachacutic, Yacu Pérez, celebró incluso el golpe de estado judicial en Brasil, que terminó con la presidencia de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva, ambos inocentes de los cargos que se les presentaban, como ya se demostró. Incluso Yacu llamó dictador a Evo Morales, en una muy curiosa coincidencia de opinión con personajes como Donald Trump o George Bush, sobre todo porque Yacu se dice anticapitalista radical y los otros dos fueron presidentes de Estados Unidos, el país que ha traído el sistema capitalista imperialista a nuestro continente. Vaya, denunciar estos ataques de falsa bandera no significa que los gobiernos progresistas no tengan errores y contradicciones. Ningún gobierno es perfecto, puesto que todos son dirigidos por seres humanos. Ningún revolucionario o izquierdista hoy o nunca asume o asumió un camino lineal hacia la transformación de la sociedad. De hecho, la contradicción es un concepto clave de la teoría de Marx. Lenin acusa a los intelectuales criticones de su época y los llama infantiles. Asegura que este grupo no sabe pensar en la correlación de fuerzas y sobre su función en la revolución asegura que no saben dirigir la toma de decisiones de la política e incluso de que con su vacilación ayudan a los imperialistas a provocar a la República Soviética de Rusia a un combate evidentemente desfavorable para ella. Es decir, ayudan a los imperialistas a arrastrar a la Unión Soviética a una trampa. En otras palabras, su crítica y acción política no son útiles para el avance de la sociedad, sino para la derecha. Lenin los describe como narcisistas. En otras palabras, se trata de sujetos incapaces de aceptar una realidad compleja porque la imperfección de la vida los traumatiza. Evitan a toda costa contrastar su deseo con la realidad
y en vez de estudiar la correlación de fuerzas acuden al manual de la teoría, porque el manual de la teoría no desafía a su deseo. Llaman a tomar decisiones que no corresponden con la realidad, sino a su deseo. Y bajo esta lógica, pues evitan ser autocríticos, porque, según ellos no pueden estar equivocados. Deben ser los demás, porque no conocen la teoría y ellos son los que fallan, aunque la realidad diga otra cosa. En México, muchos reaccionarios infantiles de izquierda, estos narcisistas teóricos del marxismo, también comparten posiciones políticas con la derecha liberal. El ejemplo más claro es su llamado al voto dividido o voto nulo, como el que pasó en Ecuador. La mejor representante en México de esta bandera es Denise Dresser. Es una intelectual cercana, muy cercana a la alianza del PRI-PAN-PRD con el sector empresarial conservador. La ultraizquierda asegura que Morena no es lo suficientemente radical y, por tanto, llama a no votar o a votar en blanco. Ignoran que, a pesar de los defectos del partido o del gobierno, la Cuarta Transformación es el primer esfuerzo que logró derrotar el proyecto neoliberal en México. Y además, que la Cuarta Transformación es un referente para todas las luchas sociales en América Latina. Lo que necesita hoy Andrés Manuel es ganar de nuevo la mayoría en el Congreso, porque solamente de esta manera vamos a lograr seguir profundizando la transformación de nuestro país. Nadie niega que existan defectos, fuerzas políticas que no nos gustan, errores o contradicciones en el gobierno y en el partido. Lo que señalamos es que hay un lugar, un tiempo y una forma para la crítica, así como un lugar, un tiempo y una forma para cerrar filas en torno a las decisiones políticas de la transformación. Hoy, a meses de la elección intermedia, es tiempo de cerrar filas en torno al partido del presidente y defender el proyecto de la Cuarta Transformación. Las operaciones de falsa bandera son una táctica tan vieja como la guerra o como la política. Consisten en disfrazar de apoyo crítico o de causa justa lo que en realidad es un ataque de las fuerzas enemigas. La ultraizquierda, en el mejor de los casos, lo hace incentivada por el dinero de nuestros adversarios, o en el peor, por pura torpeza y fanatismo. La revolución de las conciencias es una batalla cotidiana que tenemos que dar las y los mexicanos para que la derecha y sus aliados de ultraizquierda nos hagan lo que el viento a Juárez.